Carlos Bachier, yo soy médico de trasplante aquí en la unidad de trasplante y terapia celular de Auxilio Mutuo. El mieloma múltiple es una malignidad hematológica de células plasmáticas. Nosotros todos tenemos circulando un tipo de célula que se llaman células plasmáticas, que son parte de nuestro sistema inmunológico. Y es una de las formas que tiene el cuerpo para combatir infecciones. Así es que resulta que esas células plasmáticas que tenemos todos circulando pueden convertirse en una célula maligna. Y cuando eso ocurre, los pacientes desarrollan estas condiciones que se llaman mielomas múltiples, entre otras, donde el resultado o los problemas que resultan de esta malignidad son cambio en comportamiento de estas células plasmáticas cuando se convierten en una célula maligna. Y los podemos agrupar en tres categorías. Los pacientes pueden tener problemas en los huesos, ¿no? Donde el mieloma múltiple puede cambiar cómo funciona el hueso y puede causar que se formen agujeritos pequeños en los huesos que hagan que el hueso se debilite y se pueda quebrar. Estas células plasmáticas pueden invadir la médula ósea, que es donde se produce la sangre, y los pacientes pueden tener problemas de anemia, ¿verdad? Y producción de células de la sangre. Y estas células plasmáticas también pueden crecer en los riñones, que no deberían, y eso puede afectar el comportamiento o el funcionamiento de los riñones al punto de que algunos pacientes pueden necesitar diálisis. Así es que es una condición, es una malignidad de células plasmáticas, donde se convierte en una célula maligna, cambia el comportamiento de esa célula plasmática, y los problemas principales son problemas de producción de la sangre, problemas de los huesos y problemas de los riñones. El síntoma más común de los pacientes que desarrollan mieloma múltiple son problemas óseos, ¿verdad? Se debilita el hueso y los pacientes pueden desarrollar fracturas. La columna vertebral es donde se apoya la mayor parte del cuerpo, ¿verdad? Del peso del cuerpo, y esa es la primera área donde usualmente los pacientes que tienen mieloma múltiple pueden ver afectación, ¿verdad? Con fracturas en las vértebras que pueden causar dolor. Así es que dolor en la espalda, en diferentes áreas de la espalda, o dolor en diferentes áreas de los huesos. Hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? Porque el dolor en la espalda pues, es algo relativamente común. Así es que pues usualmente hacemos radiografías sencillas, pero si el dolor persiste, pues ya tendríamos que hacer un poco más de estudios un poco más exhaustivos para estar seguros que no identifiquemos en estas radiografías de los huesos las lesiones que típicamente vemos en los pacientes de mieloma múltiple. Eso sería uno, debilidad relacionado a anemia y problemas de disfunción renal, ¿verdad? Pacientes que desarrollen cualquiera de esas condiciones, cualquiera de esos problemas deben ser como una bandera roja que debe hacer que los médicos que están evaluando al paciente tengan por lo menos en el registro como diagnóstico diferencial el de mieloma múltiple. Hemos aprendido mucho de la biología de la enfermedad, ¿verdad?, que causan estos problemas que he mencionado, pero principalmente el área de evolución más importante en mieloma múltiple ha sido el tratamiento. Hace 20, 25 años, desafortunadamente, no teníamos un armamentario muy amplio en términos de cómo tratar el mieloma, y la sobrevida de los pacientes en ese tiempo era de en promedio 3 años y medio. A medida que pasaron los años, en los últimos 15, 20 años, hemos desarrollado medicamentos muy importantes y muy efectivos contra el mieloma, donde ya los pacientes con mieloma múltiple, dependiendo del riesgo, pueden tener sobrevidas que se pueden medir ya en más de 10 años. Todavía no podemos decir que curamos mieloma múltiple, aunque pensamos que estamos llegando ya a un punto cerca. Pero si usted me pregunta cuál es el área donde yo pienso que hemos adelantado más en el conocimiento del mieloma múltiple, ha sido en el armamentario y en las medicinas y en las drogas que tenemos ahora mismo para tratar esta condición, que ha alargado la vida de los pacientes e importantemente no solamente ha alargado la vida, pero ha proveído una calidad de vida mucho mejor.
En términos de factores de riesgo, el mieloma múltiple, en la mayor parte de los pacientes, proviene de una condición premaligna, que no necesariamente es una malignidad, donde se comienzan a ver proteínas en la sangre que están elevadas. Y eso, no todos los pacientes que tienen esa predisposición basado en ese estudio de laboratorio van a desarrollar mieloma múltiple, pero sí la incidencia de los pacientes que tienen esta normalidad en esta prueba de las proteínas de la sangre tienen una incidencia mayor, ¿verdad? Sabemos que las personas de la raza afroamericana tienen una incidencia más alta de mieloma múltiple, pero aparte de eso no hemos podido encontrar una predisposición importante que nos diga, pues mira, los pacientes como tenemos por ejemplo en cáncer de seno que tienen estas mutaciones específicas, que sabemos que el riesgo de cáncer de mama es bien alto. Eso no lo tenemos de la misma forma en mieloma múltiple. Sí hay algunos de estos estudios de proteínas en la sangre que pueden comenzar a aumentar antes de que los pacientes desarrollen mieloma múltiple, y en esos pacientes hay que darle seguimiento para estar seguro de que si van evolucionando, que ya entonces haya tratamiento. Se están haciendo estudios clínicos, ¿verdad?, en esos pacientes para determinar si se pueden administrar medicinas o hacer tratamientos que eviten que esos pacientes eventualmente desarrollen mieloma múltiple. Pero aparte de esa prueba de laboratorio, no hay ningún otro así factor importante que predisponga a los pacientes para esta condición. Pues en los pacientes que desarrollan mieloma múltiple tenemos lo que llamamos factores de riesgo, que nos pueden agrupar a pacientes en diferentes categorías de riesgo, riesgo estándar y riesgo alto. Y es principalmente relacionado a estudios que se hacen en las células malignas del mieloma, en esas células plasmáticas que identificamos en el momento del diagnóstico. Hacemos unos estudios sofisticados que nos pueden proveer información importante de la estratificación de esos pacientes en términos de cuáles van a ser sus respuestas al tratamiento, pero aún más importante es de los pacientes que responden, qué tan larga va a ser esa duración. Y los pacientes que tienen riesgo que le llamamos estándar, pues tienen una sobrevida libre de enfermedad donde se mantiene el mieloma bajo control por muchos años, en un promedio de 8 a 10 años en estos momentos, mientras que los pacientes que tienen riesgo más alto, la progresión del mieloma es usualmente más temprano, un periodo de 3 a 4 años. Así es que cuando nosotros diagnosticamos un paciente con mieloma múltiple, usualmente lo primero que hacemos es dividirlo en dos categorías. Los pacientes que pueden recibir, que están diagnosticados de nuevo, ¿verdad?, que es un diagnóstico nuevo, y cuáles son los pacientes que pueden incluirse en el tratamiento, algo que se llama trasplantes de células hematopoyéticas o trasplantes de médula ósea, se conocía tradicionalmente. Esos pacientes, el tratamiento consiste en 3 fases. La fase de inducción, donde se administran drogas y medicinas que ya no necesitan quimioterapia en el sentido tradicional de quimioterapia, que se cae el pelo, que pueden bajar las contagios. Así es que se administra un periodo de tratamiento que se llama de inducción por un periodo de 3 a 4 meses. Eso usualmente es la primera fase. Se hace trasplante de células hematopoyéticas o en inglés de stem cells, ¿verdad?, que es lo que se conoce tradicionalmente como trasplante de médula ósea, y la parte que se llama de consolidación y mantenimiento. Ese es el tratamiento estándar en la mayor parte de los pacientes que reciben mieloma múltiple. Incluir esas 3 fases porque sabemos que eso nos da la mejor posibilidad de mantener a esos pacientes en remisión por un periodo mucho más largo. Hay pacientes que son de muy alta edad, y ahora alta edad es un término relativo, ¿verdad? Estamos haciendo trasplante de médula ósea en pacientes inclusive en los 70 años, pero hay pacientes claramente que o tienen otras enfermedades o que ya tienen una edad mucho mayor donde trasplante de médula ósea es muy riesgoso,
Y en esos pacientes pues se utiliza solamente las primeras la primera y la tercera fase que yo mencioné, y el trasplante no se administra por los riesgos. Así es que ese es en forma general, ¿verdad?, cuál es el tratamiento de los pacientes con mieloma múltiple. Sí, no, una pregunta muy importante, y es una de las áreas de investigación y uno de los adelantos más recientes en la terapia de mieloma, no solamente de mieloma múltiple, pero de otras malignidades hematológicas. Así es que estas terapias utilizan el sistema inmunológico, y las defensas del paciente para combatir la malignidad. Nosotros todos tenemos como parte de nuestra inmunidad un tipo de célula blanca que se llaman linfocitos T. Y los linfocitos T son bien buenos en combatir infecciones, pero no son tan efectivos en atacar malignidades. Así es que a través de medicinas que se llaman anticuerpos monoclonales y a través de terapias celulares, hemos podido activar el sistema inmunológico de los pacientes para que se activen y para que tengan una capacidad mayor de reconocer dónde está el mieloma y de combatirlo y eliminarlo. Y esas terapias inicialmente se investigaron y se aprobaron para pacientes que tenían ya enfermedad con mieloma múltiple, que habían fallado varios regímenes de tratamiento, e inclusive en esos pacientes ha sido muy efectiva en controlar el mieloma, inclusive en controlar el mieloma por periodos relativamente largos de tiempo, donde sabíamos que esos pacientes ya que habían fallado diferentes líneas de terapia, su sobrevida se medía en meses a un año. Ya en esos pacientes con estas terapias inmunológicas hemos podido mejorar su sobrevida y controlar el mieloma por mucho tiempo. Con adelantos y con el descubrimiento de estas terapias, ahora las estamos investigando un poco más temprano. En vez de utilizar en pacientes que ya han fallado varios cursos de terapia, las estamos utilizando en pacientes que están más temprano en el tratamiento, para ver si podemos controlar su enfermedad por periodos aún mucho más largos y no esperar que los pacientes estén ya un poco más refractarios, y quizá de esa forma aumentar el tiempo aún más que podemos mantener a esos pacientes en remisión y quizá curarlos. Y es bien importante cuando nosotros evaluamos pacientes con mielomas, tenemos que tomar en consideración las comorbilidades, como mencionas, porque eso puede determinar qué tratamiento vamos a utilizar. Inicialmente, si los pacientes van a ser candidatos para trasplante de médula ósea, eso sería una de las áreas que tendrían que investigarse. Pero también algunas de estas terapias tenemos que modularlas dependiendo de qué otras condiciones los pacientes presentan, si tienen insuficiencia renal, si tienen un alto riesgo de problemas de producción de células normales de la sangre. Tenemos que entonces modificar en base a eso y otras comorbilidades algunas de estas terapias que tenemos disponibles para los pacientes. La mayor y la más importante es tratar de controlar su enfermedad, ¿verdad? Al controlar su enfermedad evitamos que los pacientes tengan problemas de los huesos, fracturas, que tengan problemas de fallo renal, que les mejore su hemoglobina y no tengan problemas de anemia. Así es que el primer paso, o el paso más importante en términos de mejorar la calidad de vida de un paciente con mieloma múltiple es controlar su enfermedad. Controlar su enfermedad tratando de utilizar medicinas que sean moduladas al paciente basado en efectos secundarios, ¿verdad? Y eso pues dependiendo de las comorbilidades, como habíamos mencionado, y dependiendo en qué efectos secundarios los pacientes desarrollen con la terapia, pues tendríamos que modular para mejorar su calidad de vida. Tenemos también otras terapias adyuntivas, ¿verdad?, para mejorar la densidad del hueso, ¿verdad?, para mejorar el metabolismo del hueso en pacientes que tienen enfermedad del hueso relacionada al mieloma múltiple. Tenemos terapia física, tenemos otras terapias adyuntivas que no son necesariamente que se utilizan contra el mieloma múltiple, pero que ayudan con algunas de estas complicaciones que también son importantes
para mejorar la calidad de vida del paciente. Súper importante. El tratamiento de pacientes con mieloma múltiple debe ser un tratamiento multidisciplinario, donde tiene que incluir terapia física, ¿verdad? Por estos problemas que tienen los pacientes de los huesos y que a veces tienen movilidad limitada. Ortopedia, si los pacientes tienen problemas óseos que requieran consulta con ortopedas para corregir esos problemas. Hay ocasiones donde radioterapia se puede utilizar para áreas donde el mieloma se puede afectar. La dieta es muy importante y todo un equipo de consultores que se utilicen dependiendo de cuáles son las complicaciones que los pacientes desarrollan. Si los pacientes tienen problemas de insuficiencia renal, tenemos que tener un nefrólogo, un especialista de los riñones bien cerca de nosotros para coordinar la parte de disfunción renal. Así es que, como mencionas, es importante tener este equipo multidisciplinario para que podamos manejar todas estas áreas que pueden estar envueltas en los pacientes con esta condición. Hay muchas drogas y muchos medicamentos dentro de estas familias que hemos mencionado que se están desarrollando, de las terapias celulares que activan el sistema inmunológico, de drogas con mecanismos nuevos para el mieloma múltiple. Nosotros en nuestro programa aquí en nuestra institución estamos trayendo y estamos desarrollando terapias celulares inmunológicas que afectan el sistema inmunológico en diferentes malignidades, incluyendo mieloma múltiple, y tenemos algunos de estos estudios que estamos comenzando ya a abrir en nuestra institución. Nosotros estamos comenzando ahora en nuestra institución aquí en Hospital Auxilio Mutuo a comenzar a abrir algunos de estos estudios. En nuestro centro de cáncer, ¿verdad? En el cuarto piso también tiene un número de estudios y ensayos clínicos no solamente para pacientes con mieloma múltiple, pero también para pacientes con otras malignidades hematológicas. Así es que sí, aquí en Auxilio Mutuo, en el centro de cáncer, hay estudios que ya están abiertos para pacientes con mieloma múltiple con diferentes modalidades. La parte de investigación en terapia inmunocelular, esa es la que estamos comenzando, pero sí tenemos estudios en diferentes malignidades hematológicas, incluyendo mieloma múltiple aquí en nuestro centro de cáncer. Sí, como mencionamos, las células CAR-T o CAR-T se utilizan como una modalidad para estimular el sistema inmunológico, donde sacamos las células extraemos las células de linfocitos T del paciente, se envían a un laboratorio de manufactura que le injerta genes que tienen dos funciones. Una, hacer que ese linfocito T tenga una habilidad mayor de reconocer dónde está el mieloma y pegársele, y también activar ese linfocito T para que una vez ya esté ya junto o conectado con esa célula de mieloma, lo elimine. Así es que eso es lo que se llama tradicionalmente como tratamiento de células CAR-T. Una terapia inmunológica, utiliza el sistema inmunológico del paciente, los linfocitos T. Es un área relativamente nueva, ¿verdad? Estas terapias se descubrieron apenas hace 10 años, 10 a 15 años, y ya hay varias de estas terapias que han sido aprobadas por el FDA, y es un área, como mencionamos, de investigación donde estamos tratando de mejorar esas terapias para hacerlas más efectivas contra los pacientes de mieloma.